Muy bien, vamos a continuar con la semana número 8, lo que es estequiometría. Voy a subir la presentación. Bien, esta semana nos toca desarrollar la semana 8, que es estequiometría. Para el tema de estequiometría vamos a hablar sobre el mol. ¿Qué cosa es el mol? El mol es una magnitud cuya unidad, el mol es una unidad, es un símbolo, cuya magnitud se llama cantidad de sustancia, ¿ya? Entonces la magnitud es la cantidad de sustancia, su unidad es el mol y su símbolo es el mol, pues, ¿no? Bien, tenemos por acá semana número 8, estequiometría. Estequiometría, parte de la química que se ocupa de describir las relaciones cuantitativas, o sea, ahora vamos a ver la parte cuantitativa, o sea, cuando dice cuantitativa hablamos pues de 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos, ¿no? Una mol, 2 moles, 3 moles. Entre elementos y compuestos, ¿no? Es la relación que, ¿no? Entre elementos y compuestos. Cuando experimentan cambios químicos, o sea, en una reacción química va a haber cambios, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el óxido de nitrógeno más el oxígeno, va a formar dióxido de nitrógeno. Entonces, estos reactantes se van a transformar en productos. Ahora, lo que me interesa es las relaciones cuantitativas. ¿En qué relación cuantitativa está el óxido de nitrógeno con el oxígeno, por ejemplo? ¿En qué proporción deben reaccionar para producir, ¿no?, dióxido de nitrógeno? ¿Y en qué relación está el óxido de nitrógeno con el dióxido de nitrógeno? ¿En qué proporción? Magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. La magnitud, longitud, su unidad es el metro, símbolo M. La magnitud masa, su unidad es el kilogramo, su símbolo es kg. La magnitud tiempo, su unidad es segundo, su símbolo es S. La magnitud intensidad de corriente eléctrica, su unidad es ampere, su símbolo es A mayúsculo. La magnitud temperatura termodinámica, su unidad es Kelvin, su símbolo es K mayúsculo. La magnitud cantidad de sustancia, hoy día vamos a desarrollar esto. Cantidad de sustancia. ¿Qué cosa es la cantidad de sustancia? Una magnitud. Su unidad. ¿Cuál es su unidad? Su unidad es el mol. ¿Cuál es su símbolo? Su símbolo es el mol. Entonces, ¿qué cosa es el mol? Es un símbolo, es una unidad que pertenece a la magnitud cantidad de sus sustancias. ¿Ya? Entonces, recuerda, ¿qué es el mol? Una unidad. ¿Qué cosa es el mol? Una unidad. ¿Qué cosa es el mol? Un símbolo que pertenece a la magnitud cantidad de sustancia. Entonces acá tenemos una definición. Dice, medición de la cantidad de sustancia. El mol es unidad de medida de cantidad de sustancia. Ajá, acá está, cantidad de sustancia, es nuestra magnitud. Y equivale aproximadamente, ¿no? Esta es una aproximación, a 6 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, ¿no? Podemos hablar de átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones, electrones, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, el mol es una unidad de medida de la cantidad de sustancia y equivale aproximadamente a 6 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones o electrones. Na es conocido como el número de Avogadro y equivale a 6 por 10 a la 23. Bueno, en algunos problemas quizás el número de Avogadro, Na, N, lo vas a encontrar como 6,02. 6,02, ¿ya? Por 10 elevado a la 23. Por 10 elevado a la 23. Entonces, este es el número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. En forma aproximada, para trabajar fácilmente, ¿no?, se aproxima a 6,0 por 10 a la 23. Pero también podrías encontrar 6,02 por 10 a la 23, ¿ya? Ese es el número de Avogadro. Medición de la cantidad de sustancia. Tenemos acá una mol de agua. Una mol de agua
equivale, porque el mol equivale al número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Profesor, acá hice una mol de agua, claro. Yo sé que el agua es una molécula, entonces pongo acá la palabra molécula, ya la palabra molécula. Entonces equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una mol de átomos de oxígeno. Ahora, ¿cómo salió esto de acá? Lo que pasa es que el agua, en su fórmula, podemos observar que acá hay un átomo de oxígeno. O sea, la fórmula me está diciendo que el agua tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Estos numeritos aquí abajo me indican la cantidad de átomos. Un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Entonces yo multiplico una mol por 1. Sería una mol de átomos de oxígeno. Y una mol por 2 me daría 2 moles de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es multiplicar una mol por 2, ¿no? Lo he multiplicado por el 2. Y luego una mol he multiplicado por 1. O sea, esta mol afecta a 2 y estaría hablando de los átomos de hidrógeno, ¿no? Una mol por 2 sería 2 moles de átomos de hidrógeno. Y una mol por 1 sería una mol de átomos de oxígeno. ¿Ya? Eso es lo que significa. Así lo he calculado. Entonces, una mol de átomos de oxígeno. Acá estaría, ¿no? Una mol de átomos de oxígeno. Una mol de átomos de oxígeno. Y eso lo calculé multiplicando el mol por 1. Pero una mol no es otra cosa que 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿no? Sería equivalente a 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Una mol por 2 serían 2 moles de átomos de hidrógeno. Ahora, como son 2, recuerda que una mol es 6. 6 por 2 es 12. 12 por 10 a la 23. En notación científica, 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces acá sería 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces acá lo que hay que aclarar es que si nosotros tenemos 6 por 10 a la 23, ¿no? Que es el número de Avogadro, y después si yo tengo 2 por 6 por 10 a la 23, entonces 2 por 6, ¿cuánto es? 2 por 6 no es otra cosa que 12 por 10 elevado a la 23. Pero este 12 en notación científica sería igual a 1,2 por 10 elevado a la 24. ¿Ya? 1,2 por 10 a la 24. ¿Qué ha sucedido? Como son 2 moles, ¿no? 2 moles, el 2 afecta al número de Avogadro. Y sería 2 por 6. Y 2 por 6 es 12 por 10 a la 23. Pero este 12 en notación científica sería 1,2 por 10 a la 24. ¿Ya? Así es. Bien, pasamos a la siguiente. Una mol de cloruro de calcio. Tenemos acá el caso ahora del cloruro de calcio. ¿Qué tenemos acá en el cloruro de calcio? El calcio es un metal, ¿no? El calcio es un metal, ¿no? El calcio, ¿qué cosa es? Un metal. Que se une al cloro, que es un no metal. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando el metal se une al no metal, el tipo de enlace químico que hay acá, el enlace entre el calcio y el cloro, es un enlace iónico. Entonces yo diría que acá el enlace químico es un enlace iónico. Ya es un enlace iónico. Entonces, como el calcio y el cloro tienen un enlace iónico, como el calcio y el cloro tienen un enlace iónico, entonces yo voy a hablar de UF, de unidades fórmula. Es por eso que acá aparece el UF. Entonces, UF significa unidades fórmula. ¿Y cuándo utilizo este término UF? Cuando tengo un enlace iónico y forma un compuesto iónico. Entonces acá dice una mol de cloruro de calcio, significa que tenemos 6,0 por 10 a la 23 unidades fórmulas de cloruro de calcio. ¿Ya? Así es. Acá también se cumple que el calcio, acá hay un átomo de calcio. Entonces, 1 por 1, 1. Entonces, pero el calcio está en forma de catión y el cloro está en forma de anión. Entonces, acá lo que yo tengo es un catión, ¿no? Un catión y un anión.
anión. ¿No? Ahí está, cation, anión. ¿Y los dos qué son? Los dos son iones. Los dos son iones. Entonces acá lo que tenemos es que tenemos a los iones, en este caso, un cation de carga positiva y un anión de carga negativa. Entonces aquí el calcio es nuestro cation y el cloro sería nuestro anión. Así mismo. Ahí está. Pero eso, ¿cómo te das cuenta? Porque tenías que reconocer el tipo de enlace químico. Y el tipo de enlace químico que está acá es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque tienes el calcio, que es un metal, y el cloro, que es un no metal. Muy bien. Seguimos. Como el calcio es el cation, ¿no? Es un ion, yo diré 1 por 1, 1, una mol de iones calcio. Y el cloro son 2, 1 por 2 es 2, 2 moles de iones cloruro. Ahora, una mol de iones calcio no es otra cosa que 6,0 por 10 a la 23 iones calcio. Y en el caso del cloruro, sería 1 por 2, 2 moles de iones cloruro. Pero 2 por 6 sería 12. En notación científica, 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. Si sumamos una mol de iones calcio y 2 moles de iones cloruro, en total tenemos 3 moles de iones totales. En el caso de iones, tendríamos 6 y 1,2. Pero esto sería 0,6 por 10 a la 24, más 1,2 por 10 a la 24, sería 1,8 por 10 a la 24, iones totales. Esto está bien, ya sería 1,8. Sería 1,2 más 0,6, 1,8. Y esa sería la cantidad de iones totales que existen, ¿no? En esta mol de cloruro de calcio. Buenos días, Iván, buenos días. Buenos días, yo, Litza, Rodrigo, Catherine, Lisbeth. Bueno, seguimos, ¿ya? Entonces acá tenemos la interpretación. Entonces es importante lo que hemos aprendido en enlace químico, saber diferenciar si el enlace es covalente o si el enlace es iónico. Acá lo estamos usando, acá lo estamos aplicando ya. Bien, seguimos. El calcio es un catión con carga más 1 y el cloro es un anión con carga menos 1. Es carga eléctrica. El calcio tiene carga más 2 y el cloro tiene carga menos 1. ¿No? Este 2 de acá indica la carga, calcio más 2. ¿Se acuerdan, no? Cuando hicimos enlace químico, hablamos pues del estado de oxidación o número de oxidación. Esta es la carga eléctrica. Y acá también, menos 1. ¿Se entendió, Rodrigo? ¿Sí? Ya recordaron. Ajá. Son iones. Catión, anión, ¿no? Calcio más 2, catión divalente. Cloro menos 1, anión monovalente. Medición de la masa de partícula. Tenemos acá unidad de masa atómica, el UMA, ¿no? El UMA también lo puedes representar con, ¿no? Con la letra U nada más, ¿ya? Esa sería la unidad de masa atómica. Entonces, si ves la U simplemente, es la unidad de masa atómica. Una UMA se define exactamente como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono, 12. O sea, de los isótopos del carbono, se escoge al carbono 612 y se lo divide en 12 partes iguales. Una de esas partes es la UMA. Y es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces acá nos hacen referencia que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces eso sería una UMA. Una UMA en gramos sería esto. ¿Ya? Entonces acá han puesto un ejemplo, han puesto una balanza, han puesto al átomo de carbono 12, ¿y qué han hecho con su masa de él? La masa del carbono 12 lo han dividido en 12 partes iguales, donde una de esas partecitas viene a ser la unidad, nuestro patrón, nuestro sistema de referencia, ¿ya? Entonces, el carbono 12 tiene una masa, ¿y qué han hecho con esa masa? Lo han dividido en 12 partes iguales, y una de esas partecitas viene a ser el 1. En gramos equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Seguimos. Peso atómico o masa atómica, PA. Es el promedio ponderado de las masas de los isótopos de un elemento en función a su abundancia en la naturaleza. Por ejemplo, el peso atómico del hidrógeno es 1 UMA. El peso atómico del calcio es 40 UMAs. El peso atómico del oxígeno es 16 UMAs. El peso atómico
masa o el peso de un átomo, pero yo no tengo una balanza que me pese un átomo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que yo voy a hacer va a ser que yo tengo una mol, ¿no?, de átomos de calcio, y una mol de átomos de calcio equivale a una masa de 40 gramos. Pero para tener esta masa de 40 gramos he necesitado, ¿qué? Una mol de calcio, es decir, reunir 6, ¿no?, 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Todos ellos reunidos tienen una masa de 40 gramos. Es decir, el peso atómico del calcio es 40 UMAS, unidad de masa atómica. Pero pesar un átomo de calcio no tengo una balanza para pesar esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reúno una cantidad de 6,02 por 10 al 23 átomos de calcio y todos ellos reunidos tienen una masa de 40 gramos. Y eso para mí es una mol de calcio. He establecido una relación. Una mol de calcio son 40 gramos. Pero ¿cuántos átomos he necesitado reunir y poner en mi balanza para que den esta masa? La cantidad de 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Todos ellos reunidos me dan esta masa. ¿Ya? Eso es lo que significa, ¿no? O sea, llevado ya a gramos, que es lo que me interesa. Vamos, siguiente diapositiva. Peso fórmula. Es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula, tomados tantas veces como se indica en ella. Por ejemplo, el peso fórmula del hidróxido de calcio es el calcio. Acá hay un átomo de calcio, recordemos que acá hay un 1 sobreentendido. Entonces sería un átomo de calcio, sería una vez el peso atómico del calcio. Este 2 afecta a lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis está el oxígeno, sería 2 por 1, 2. 2 veces el peso atómico del oxígeno. Para el hidrógeno, 2 por 1, 2. 2 veces el peso atómico del hidrógeno. Entonces, el calcio pesa 40, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. Sería 40 más, como son 2 oxígenos, sería 2 por 16. Y el hidrógeno 2 por 1 es 2. La suma me da 74. Entonces, una unidad fórmula de hidróxido de calcio pesa 74 UMAS. Pero yo no quiero una unidad fórmula. Yo quiero una mol. Entonces yo diré una mol, ¿no?, una mol de hidróxido de calcio. Una mol de hidróxido de calcio. ¿Cuánto va a pesar? Si yo tengo una mol, eso pesaría 74 gramos de hidróxido de calcio. ¿Y cuántas unidades fórmulas he necesitado? He necesitado 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de hidróxido de calcio. Ahí está. Listo. Entonces, una unidad fórmula de hidróxido de calcio sería 74 UMAS, unidades de masa atómica. Pero yo no necesito UMAS porque no tengo balanza para pesar una unidad fórmula del hidróxido de calcio. Entonces, ¿cuánto necesito? Una mol de hidróxido de calcio. Y con esa mol tengo 74 gramos. O sea, esta UMA lo cambio por gramos. Pero para hacer eso, ¿cuántas unidades fórmulas he necesitado reunir? 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de hidróxido de calcio. Todas ellas reunidas te dan esta masa de 74 gramos. ¿Ya? Bien, seguimos. Masa molar. Es la masa en gramos de un mol de sustancia. Es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos. Entonces, un mol es igual a la masa fórmula en gramos. 6,02 por 10 a la 23 átomos, iones, moléculas, unidades fórmula. Por ejemplo, una mol de carbono son 12 gramos de carbono. Una mol de hidrógeno, recuerda que el hidrógeno es una molécula. Sería 1 por 2, 2. Sería 2 gramos de hidrógeno. Una mol de cloruro de magnesio sería 95 gramos de cloruro de magnesio. Acá lo que necesitaríamos saber es cuánto pesa el magnesio. Bueno, el magnesio pesa 24. Más el cloro, que es 35,5 multiplicado por 2. Todo esto, ¿cuánto será? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual, no? Sería 24, que es el magnesio, su peso atómico, más el cloro, que es 35,5 multiplicado por 2. Todo eso me da 95.
95. De ahí salió el 95. El 95 sale de calcular el peso de esta fórmula. El magnesio, su peso atómico es 24. El cloro, su peso atómico es 35,5. Multiplicado por 2 y sumado con 24 me da 95. Significa que una mol de cloruro de magnesio son 95 gramos de cloruro de magnesio. ¿Ya? ¿Se entendió? A ver, yo les pido uno acá. Por ejemplo, quiero saber cuál es el peso de esta fórmula. HO2. Ahí está. ¿Quién me puede decir cuánto pesa el agua? Claro, 18 sería para el agua, pues, ¿no? 18. Ponen H2 subíndice 2 porque estamos hablando de moléculas de hidrógeno. Entonces la molécula pesa 2 gramos. Son 2 gramos de moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Si hubieran hablado del átomo, acá hubieran puesto H simplemente. Entonces, yo hubiera puesto así, mira. Una mol de H. Si pongo H simplemente, significa que estoy hablando de una mol de átomos de hidrógeno. Entonces, una mol de átomos de hidrógeno equivale ¿a cuánto? A 1 por 1 sería un gramo, ¿no? Un gramo de hidrógeno. Ahí está, un gramo de hidrógeno. Un gramo de hidrógeno. De H. ¿Qué significa acá? ¿Cómo se lee? Se dice un gramo de átomos de hidrógeno. Acá dice una mol de átomos de hidrógeno equivale a un gramo de átomos de hidrógeno. En cambio, si yo digo una mol de moléculas, ¿no? Para decir moléculas, esto sería subíndice 2. Entonces acá esto sería equivalente, 2 por 1 sería 2. Y sería 2 gramos de moléculas de hidrógeno. De moléculas de hidrógeno. Entonces, cuando tú pones H simplemente, estás haciendo referencia a los átomos. Si pones H2, estás haciendo referencia a la molécula. Entonces, esta parte es importante. Generalmente no lo colocan. En muchos problemas dicen simplemente una mol de hidrógeno. Y si te dicen una mol de hidrógeno, la pregunta es, ¿están hablando de los átomos o de las moléculas? Entonces, como en la naturaleza el hidrógeno está en forma molecular, suponen, ¿no?, que es de la molécula. Entonces, debes entender que es de la molécula. Pero colocar una mol de hidrógeno, lo recomendable es colocar acá H si queremos hablar del átomo, o H2 si queremos hablar de la molécula. Eso sería más claro, más preciso. En cambio, esto de acá, tú tienes que asumir que es la molécula. Tienes que asumir que es la molécula, que es la forma como se encuentra en el aire, en forma natural, ya como enlazado, H2. ¿Sí? Entonces, una mol de hidrógeno, decir solamente la palabra hidrógeno nos deja dudando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De los átomos o de las moléculas? Entonces, en cambio, otra forma correcta sería decir una mol de átomos de hidrógeno. De hidrógeno. De hidrógeno. Esto sería algo más preciso. En palabras, sería decir una mol de átomos de hidrógeno y sabemos que estamos hablando del H, ¿no? O una mol de moléculas de hidrógeno, que estamos haciendo referencia. En forma abreviada se escribe así, una mol de H o una mol de H2. Entonces, con relación a la masa, significa una mol de átomos de hidrógeno sería un gramo de átomos de hidrógeno. Y una mol de moléculas de hidrógeno sería 2 gramos de moléculas de hidrógeno. Entonces, esto significa 2 gramos de moléculas de hidrógeno porque estás hablando de las moléculas. ¿Se entendió, Lisbeth? ¿Sí? Entonces, si en caso no te den la fórmula, o sea, no te indiquen si es átomo o molécula,
tú debes asumir que es la molécula, que es la forma más estable de esta estructura, ¿no? La forma molecular. Pues lo correcto sería colocar esta simbología H si quieres hablar del átomo, o H2 si quieres hablar de la molécula. Bien, seguimos. Medición de la masa de partículas. Tenemos acá una mol de carbono, son 12 gramos de carbono, que equivale a 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y una mol de moléculas de hidrógeno, que serían 2 gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno, ¿no? Que equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, ¿no? Estos dos átomos unidos por enlace covalente son moléculas. Y si queremos hablar del átomos, sería 1 por 2, 2. Y 2 por 6 sería 12. En notación científica, 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces acá ya estamos hablando de los átomos de hidrógeno. Una mol de unidades fórmulas de cloruro de magnesio sería 95 gramos de cloruro de magnesio. Eso sería 6 por 10 a la 23 unidades fórmulas de dicloruro de magnesio. Ahora, acá hay un átomo de magnesio, 1 por 6 sería 6 por 10 a la 23 iones magnesio. Este es el catión divalente. Y para el cloro, el ion cloruro, habrían 2 iones cloruro, sería 6 por 2, 12. En notación científica, 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. ¿No? Ahí está. Ya lo está afectando, pues, ¿no? Lo está afectando. Seguimos. Cantidad de moles, N. El número de moles de una cantidad de sustancia, ¿no? El número de moles se calcula como la masa en gramos, ¿no? La masa en gramos sobre la masa molar, que está en gramos sobre mol. ¿Qué se cancela acá? Gramos con gramos se va a cancelar y te queda mol. El número de moles también lo puedes calcular como el número de partículas sobre el número de Avogadro. Esta división también te da el número de moles, ¿ya? Acá te da un ejercicio, dice, ¿cuántas moles hay en 400 gramos de carbonato de calcio? Entonces te piden usar la fórmula. Entonces, el número de moles N sería igual al dato, la masa, que son los 400 gramos, ¿no? 400 gramos de carbonato de calcio, dividido entre su peso fórmula. Entonces, acá lo que nos falta sería el peso de esta fórmula, peso de la fórmula del carbonato de calcio. El calcio, según dato, es 40, más el carbono, que es 12. Más el oxígeno, que es 16, multiplicado por 3. Todo eso, ¿cuánto me va a dar? ¿No? Entonces, el calcio, peso atómico, 40. O su masa molar del calcio es 40. Del carbono, su masa molar es 12. Y del oxígeno, 16 por 3. Todo eso nos debe dar un valor. ¿Cuánto será? 40 más 12 más 16 por 3. 100. Todo eso nos da 100, jóvenes, 100. 100. Entonces, lo que nos sale acá, el peso de esta fórmula, nos da 100. Entonces, su masa molar sería acá, ¿no? Su masa molar sería 100 gramos, ¿no? Por mol. 100 gramos por mol. Dividimos, y el número de moles N sería igual a 100 entre, diría 400 entre 100, que sería 4. 4 moles, ¿no? De carbonato de calcio. De carbonato de calcio. Pues acá está. Listo, eso sería. Tenemos 4 moles de carbonato de calcio. Entonces, ¿cómo se calcula el número de moles? Dividiendo la masa que te dan de dato, 400 gramos de una muestra de carbonato de calcio, entre la masa molar. Esa división te da el número de moles. ¿Ya? Esa división te da el número de moles. Seguimos. Tenemos acá nuestra primera pregunta de clase. ¿Qué nos dice? El concepto de mol permite cuantificar la cantidad de átomos, iones, moléculas, entre otras unidades estructurales, que están presentes en una muestra. Al respecto, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Dato, la masa atómica relativa del nitrógeno es 14, del hidrógeno es 1. 1. Un mol de átomos de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos y contiene 6 por 10 a 23 átomos. 2. En 2 moles de moléculas de nitrógeno hay 2,4 por 10 a 24 átomos de nitrógeno. 3. Un mol de amoníaco contiene 6 por 10 a 23 moléculas y su masa es 17 gramos.
4. En 2 moles de cloruro de amonio hay 1,2 por 10 a 24 unidades fórmula. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a hacer una pequeña encuesta para ver cómo estamos. A, B, C, D. ¿Qué marcarías? Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver cómo estamos. A ver, han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. Bien, vamos a resolver el problema. Acá dice 1 mol de átomos de nitrógeno. Entonces acá están hablando del nitrógeno, ya del nitrógeno, N, ya del nitrógeno N. Dice 1 mol de átomos, nos dicen que son los átomos. Tiene una masa, pero como hablan del átomo, acá me han dicho átomo, ¿no? 1 mol de átomos de nitrógeno, solo hablamos del N nada más, del N. Entonces dice, pero el N, el nitrógeno, tiene una masa de 14, su peso atómico es 14. Quiere decir que tiene una masa de ¿cuánto? De 14 gramos. 14 gramos era, joder. 14 gramos. Entonces, 1 mol de átomos de nitrógeno, y los átomos es N simplemente, tiene una masa de 14 gramos. Y contiene 6 por 10 a 23 átomos, ¿no? Bueno, esta parte sí está bien, pero lo que está mal es decir que tiene 28 gramos. No hay 28 gramos. En 1 mol de átomos de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. ¿Ya? Eso es falso. Sería 14 gramos nada más. Entonces la primera alternativa es falsa. ¿Ya? La primera es falsa. En la número 2 dice, en 2 moles de moléculas de nitrógeno. Ah, mira. Ahora están hablando pues de las moléculas de nitrógeno. ¿Y cómo es una molécula de nitrógeno? Ah, la molécula de nitrógeno es N con un subíndice 2. Esta es la molécula, N2. N simplemente es el átomo y N2 es la molécula. Y ahora está haciendo referencia a las moléculas. El nitrógeno como molécula es N2. Ya, N2. Dice, se tiene 2 moles de moléculas de nitrógeno. 2 moles. Entonces acá ponemos 2 moles. ¿De qué cosa? De moléculas de nitrógeno. Entonces acá sería N. 2 moles de moléculas de nitrógeno. Entonces acá dice, en 2 moles de moléculas de nitrógeno hay 2,4 por 10 a 24 átomos de nitrógeno. Ahora, lo que me están pidiendo
son los átomos. Átomos. Entonces tú razonas acá y dices, esta molécula está formada por dos átomos. Entonces multiplico 2 por 2 y 2 por 2 sería 4. Entonces yo diría que acá hay 4 moles de átomos de nitrógeno. 4 moles de átomos de nitrógeno. Entonces esto significa 2 moles de moléculas de nitrógeno. Pero una molécula está formada por dos átomos. Multiplico 2 por 2. 2 por 2 me da 4. Entonces tendría ahora 4 moles de átomos de nitrógeno, porque he colocado solo la N solita. Entonces estos son los átomos. Ahora, me está pidiendo la cantidad de átomos. Entonces sería 4 multiplicado por 6 por 10 elevado a la 23. A la 23. 4 por 6, ¿cuánto me da? 24. 24 por 10 elevado, ¿no? 6 por 4, 24 por 10 elevado a la 23. En notación científica, sería 2,4. Acá sería 2,4 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Átomos de nitrógeno. Átomos de nitrógeno. Ahora sí, mira. Entonces, 2 moles de nitrógeno, de moléculas de nitrógeno, tiene 4 moles de átomos de nitrógeno. Y sería 4 por 6, 24. Pero este 24 hay que hacer correr la coma decimal un espacio. Sería 2,4 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Y acá han puesto, en 2 moles de moléculas de nitrógeno, hay 2,4 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Sí. Y esto va a ser, esta segunda va a ser verdadera, ¿no? La segunda es verdadera. Ahí, la segunda es verdadera. Ya va a ser verdadera. 3. Un mol de amoníaco, ahí está el amoníaco, su fórmula, contiene 6 por 10 a la 23 moléculas. Ajá. Bueno, el NH3, el nitrógeno y el hidrógeno, viene a ser no metales, ¿te acuerdas, no? Son no metales. No metales. ¿Quiénes eran los no metales? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Luego teníamos acá al fósforo, al azufre, al selenio, al cloro, ¿no? Son no metales. Entonces tenemos nitrógeno, oxígeno, azufre. Azufre, selenio. Bueno, el selenio está debajo del selenio está debajo del azufre. Flúor, cloro. Y acá va el bromo, ¿no? El bromo. Y finalmente el yodo, ¿no? El yodo. Entonces ellos son no metales. Ahí tenemos a los no metales. El hidrógeno es un no metal, el carbono es un no metal, el nitrógeno es un no metal, el oxígeno es un no metal, el flúor es un no metal. El fósforo es un no metal, el azufre es un no metal, el selenio es un no metal, el cloro es un no metal, el bromo es un no metal y el yodo es un no metal. Si no metales se unen, lo que se forma es un enlace covalente. ¿Ya? Enlace covalente. Entonces acá tenemos al amoníaco, que es el nitrógeno N, acá está el nitrógeno N, y el hidrógeno H. Entonces ellos dos cuando se unen forman enlace covalente. Y si forman enlace covalente sería una molécula. Dice, un mol de amoníaco contiene 6 por 10 a la 23 moléculas. Bueno, moléculas sí es correcto decir, porque sí están formando moléculas, ¿ya? Entonces sería, una mol es 6 por 10 a la 23, está bien. Y su masa es 17 gramos. Para saber su masa habría que sumar. El nitrógeno, ¿cuánto pesa el nitrógeno? El nitrógeno sería 14, pues, ¿no? 14. El hidrógeno es 1, y son 3, sería más 1 por 3. Y todo eso me va a dar ¿cuánto? 14 más 3 sería 17. 17, ¿no? 14 el nitrógeno, el hidrógeno pesa 1, su peso atómico es 1, 1 por 3 es 3. 14 más 3, 17. Entonces una mol sería 17 gramos. Correcto, está bien. También es verdadero. En una mol de amoníaco contiene 6 por 10 a la 23 moléculas y su masa es 17 gramos. Sí, es correcto también. En 2 moles de cloruro de amonio hay 1,2 por 10 a 24 unidades forma.
Claro, acá tú podrías decir, profesor, el nitrógeno es no metal, el hidrógeno no metal, el cloro no metal, entonces esta es molécula. No. El cloruro de amonio se forma de la reacción química del amoníaco, el amoníaco más el cloruro de hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo amoníaco más cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, la reacción química de ellos dos me va a dar el cloruro de amonio. ¿Cómo es eso? Así mismo. El amoníaco es el NH, el NH3. Este amoníaco va a reaccionar químicamente con el cloruro de hidrógeno, que vendría a ser el HCl. Entonces, la reacción química de ellos dos me da el cloruro de amonio. Entonces, acá me da el NH cloro. Ahí está. Entonces, acá sería NH4, ¿no? Y cloro. Lo que sucede es que este NH4 viene a ser un catión. Y el cloro viene a ser un anión. Entonces acá tenemos al cloro, que es un anión, y al ion amonio, que es un catión. Ahí está. Entonces tenemos al cloro como anión y al amonio, el ion amonio, claro, el ion amonio como catión. Se ha formado el cloruro de amonio. Y lo que hay acá es un enlace iónico. Y si el enlace químico es un enlace iónico, hablamos pues de unidad fórmula. Se habla de unidad fórmula. Profesor, ¿cómo ocurrió esto? Esto ocurrió debido a que el nitrógeno N está unido a 3 hidrógenos. 1, 2 y 3. Y forma enlace químico. Él está formando enlace químico. Entonces acá el enlace químico es NH, NH y NH. Y el nitrógeno acá tiene un par libre de electrones. Es decir, tiene un orbital lleno, con 2 electrones. Así, de esta forma. Y cuando él reacciona con el cloruro de hidrógeno, este cloruro de hidrógeno rompe el enlace químico. Acá va a haber un rompimiento del enlace. Y vamos a tener al hidrógeno H separado del cloro, ¿no? Se ha roto el enlace entre el hidrógeno y el cloro. De esta forma tenemos al hidrógeno con carga positiva, más 1, y al cloro con carga negativa, menos 1. Y el hidrógeno va a tener aquí un orbital vacío. Ya va a tener un orbital vacío. Entonces, este orbital del ácido, este hidrógeno que es el ácido, tiene su orbital vacío. Entonces, este nitrógeno se va a enlazar, va a hacer un enlace químico entre el nitrógeno y el hidrógeno. Y estos 2 electrones sirven para formar el enlace químico. Se formaría un enlace dativo o coordinado, donde el nitrógeno pone los 2 electrones y este ácido no pone nada. Entonces, acá se formaría el ion amonio. Y el ion cloruro quedaría acá. Se formaría el cloruro de amonio, lo cual sería esto de acá un compuesto iónico. Y como esto es un compuesto iónico, se habla pues de la unidad fórmula. Entonces, sí es correcto decir aquí unidad fórmula. La unidad fórmula. ¿Por qué? Porque esto de acá es un compuesto iónico. El enlace químico que los une es un enlace iónico. Entonces dice acá, en 2 moles de cloruro de amonio hay 1,2 por 10 a 24 unidades fórmula. Claro, porque 2 por 6 sería 12 y en notación científica sería 1,2 por 10 a la 24. Esto sería verdadero también. ¿Ya? Esto sería verdadero. ¿Ya? Verdadero. Sí es verdad. Entonces la respuesta era falso, verdadero, verdadero, verdadero. La D de dado. ¿Ya? La D de dado. ¿Sí?
¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Todo claro. Claro, acá la pregunta de Lisbeth es, claro, acá lo que nos preguntamos es, ¿cómo es toda esta estructura? Toda esta estructura tiene un catión que es el ion amonio y tiene un anión que es el ion cloruro. Entonces, la fuerza de atracción es una fuerza de atracción eléctrica entre un catión y un anión. Esto es un enlace iónico. Si analizamos al ion amonio, el ion amonio tiene enlaces covalentes dentro de su estructura, pero él es el catión. Entonces, nuestro catión está formado por enlaces covalentes. ¿Ya? Y el anión, bueno, el anión no, pues, ¿no? Solamente el catión. Entonces, esto es un ion poliatómico. Este es un ion poliatómico que para nosotros es nuestro catión, ¿no? Y toda la estructura tiene enlace iónico, ¿no? El que se manifiesta acá en las propiedades es el enlace iónico entre este catión y este anión. Claro, esta es una excepción, pues, ¿no? Acá hay no metal con no metal. Entonces, cuando tú observas acá el cloruro de amonio y tú vas con las reglitas, metal, no metal, no metal, no metal, entonces acá te puedes confundir, porque esta es una excepción a la regla del no metal, no metal, pues, ¿no? Porque acá el ion amonio es el catión y el ion cloruro es el anión. Entonces acá hay un enlace iónico entre ellos dos. Entonces sale de la reglita que te habías aprendido, no metal, pues, ¿no? Es una excepción de la regla. ¿Se entendió, Lisbeth? Sí, ya estamos fuera de la regla. O sea, este es un caso que no se considera en la regla, sale de la regla, pues, ¿no? ¿Por qué es verdadero el enunciado 4? Ah, el enunciado 4 dice acá en 2 moles. Entonces, al decirnos que son 2 moles, acá, al decirnos que son 2 moles, 2, pues, ¿no? 2 moles. Entonces, tú te preguntas, en 2 moles, pero una mol, ¿qué cosa es? 6 por 10 a la 23. ¿Y 2 moles qué sería? 12 por 10 a la 23. Pero 12 por 10 a la 23 en notación científica es 1,2 por 10 a la 24. Unidades fórmula. Entonces, si tuvieran puesto acá moléculas, será falso. Como te ponen unidades fórmula, sería verdadero. ¿Se entendió? Joelitza. Claro, pues. Ajá, ya sé dónde está la duda. Entonces acá tenemos una mol que es equivalente a 6 por 10 elevado a la 23. Como tenemos 2 moles, el problema dice 2 moles, ¿qué cosa es? Es 2 por 6 por 10 elevado a la 23. Pero este 2 por 6 no es otra cosa que 12. 12 por 10 elevado a la 23. Y acá debemos recordar que la coma decimal está aquí, ¿no? Ahí está la coma decimal. ¿Y qué voy a hacer con esta coma decimal? Correr un espacio hacia la izquierda. Y cuando eso suceda, cuando la coma decimal corre un espacio a la izquierda, sería 1,2 por 10. Y ahora el exponente ya no va a ser 23, ahora el exponente va a ser 24. Entonces sería 1,2 por 10 a la 24. ¿Por qué? Porque la coma decimal se ha desplazado un espacio hacia la izquierda. ¿Ya? 1,2 por 10 a la 24. Ahora dice, unidad fórmula es igual que átomos.
Bueno, unidad fórmula lo voy a usar cuando tengo un compuesto iónico. ¿Ya? Cuando tengo un compuesto iónico, utilizo unidad fórmula. ¿Ya? Para los compuestos iónicos, porque el enlace químico es un enlace iónico, un catión y un anión. La unión son de iones. Cuando la estructura es una molécula, voy a decir molécula. Entonces me sirve para diferenciar moléculas de que tienen enlace covalente, se unen por enlace covalente, de estructuras que tienen enlace iónico. ¿Ya? Para eso unidad fórmula. O sea, unidad fórmula es genérico. Es un término más genérico, general, que me ayuda a diferenciar a los enlaces iónicos de los enlaces covalentes, de estructuras que tienen enlace iónico, de estructuras que tienen enlace covalente. Pero unidad fórmula es un término genérico y lo estoy usando para la diferenciación, para diferenciar. ¿Se entendió, Joelitza? Sí, se entendió. Más o menos. Bueno, la idea es que me entiendas lo mejor, pues, ¿no? Que se aclaren las cosas. Entonces, el término unidad fórmula es genérico, ¿ya? Me está ayudando a mí a diferenciar de moléculas. Porque si yo digo que esto es molécula, esto sería falso. Esto no es una molécula, ¿ya? Porque las moléculas están formadas por enlace covalente, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Pregunta 2. Dice, el agua es uno de los compuestos más abundantes en nuestro planeta y es considerado el solvente universal. Con respecto a 1,8 litros de agua, seleccione las alternativas incorrectas. Dato, la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro. Entonces acá me están dando de dato la densidad. Entonces acá tenemos de dato, ¿qué cosa? La densidad, ¿no? La densidad. Y esta densidad me dice que 1 gramo, ¿no? 1 gramo de agua, 1 gramo de agua, 1 gramo de agua, va a ser directamente proporcional a 1 mililitro de agua. ¿Ya? A 1 mililitro de agua. Entonces acá hay una relación directamente proporcional entre 1 gramo de agua y 1 mililitro de agua. Entonces esta división es la densidad. Entonces me está diciendo, por cada gramo de agua hay 1 mililitro de agua, ¿no? Entonces, esa es la relación, una relación directamente proporcional. Entonces, acá dice, primera pregunta, está formado por 1 por 10 al cuadrado moles de moléculas de agua. 2, contiene 6 por 10 a la 24 moléculas de agua. Y 3, presenta 1 por 10 a la 1 gramos de hidrógeno. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Me pide primero las moles, entonces el número de moles. Entonces yo recuerdo la fórmula, N, el número de moles, ¿a qué era igual? El número de moles era igual a la masa, ¿no? Dato, la masa de la sustancia expresado en gramos, ¿no? Sobre su masa molar, ¿no? Sobre su masa molar. M rayita, ¿no? Ahí está, la masa molar. Listo. Entonces, el número de moles es la masa en gramos de la sustancia sobre su masa molar, pues, ¿no? La masa molar. Y la masa molar, ya sabes que sus unidades son gramos sobre mol, pues, ¿no? Gramos sobre mol. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir la masa que me dan de dato. Acá está, este es el dato. El dato me dicen que tenemos 1,8 litros de agua. Este volumen que está en litros hay que transformarlo en masa y dividirlo entre su masa molar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, factores de conversión. Acá yo diría 1,8 litros multiplicado por un factor de conversión. ¿Ya? Ese factor de conversión, ¿cuál es? Ah, 1 litro. 1 litro. ¿A cuánto equivale? 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1000 mililitros. Esto es una equivalencia que se asume que tú ya lo sabes. No va a venir como dato.
recuerda, los datos del volumen no viene como dato. Es una unidad bien conocida y se asume que tú ya lo conoces. Entonces, por eso lo estoy colocando de frente. Que 1 litro hay 1000 mililitros. Si no lo conocías, memoriza esta relación. Que 1 litro, ¿no? Vamos a poner acá, que 1 litro es equivalente a 1000 mililitros. Entonces, esto de acá no va a venir como dato en el examen, ¿ya? Esto se asume que tú ya lo sabes, ¿ya? Entonces, 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, 1 litro es 1000 mililitros. ¿Qué se cancela acá? Lo que se cancela acá es litro con litro. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? 1000 mililitros. Pero yo no quiero 1000 mililitros. Yo quiero la masa del agua. Entonces, necesito otro factor de conversión. Otro factor de conversión. Un segundo factor de conversión. En la cual, en el denominador, debo colocar lo que quiero eliminar, que es mililitro. Y en el numerador debe aparecer lo que quiero que aparezca. En este caso, gramos, la masa. Entonces, necesito un factor de conversión que me transforme el volumen en masa, en gramos. Y justo eso es la densidad. Voy a usar la densidad como un factor de conversión. La densidad es 1 gramo sobre mililitro. ¿Qué significa eso? Que 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro de agua. Entonces acá yo diré, 1 mililitro de agua no es otra cosa que 1 gramo de agua. ¿Y qué sucede ahora? Se cancela. Mililitro se cancela con mililitro. Ya está, ya tenemos la masa. Gramos de agua, ¿no? Esto quedó en gramos. Sería 1,8 por 1000, ¿no? Por 1. Entonces acá yo pondría el número de moles N sería igual a la masa, que es 1,8 por 1000 gramos. ¿De qué cosa? De agua. De agua. Todo eso dividido entre su masa molar. Y tú ya sabes cuál es la masa molar del agua. ¿Cuánto es la masa molar del agua, jóvenes? ¿Cuánto pesa el agua? ¿Una mol de agua? 18, muy bien, Rodrigo. Carla, 18, muy bien, Paola. Entonces, la masa molar del agua vale 18. ¿Profesor, por qué? Ah, eso lo sacas de la fórmula, pues. El oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. 1 por 2 es 2, más el oxígeno que es 16, la suma da 18. ¿Ya? Entonces, recuerda, ¿de dónde sacas la masa molar del compuesto? De la fórmula. En este caso, el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1. 1 por 2 es 2, más 16, 18. Entonces acá sería 18 gramos por mol. Esa sería su masa molar. Listo, solo me falta operar nada más para determinar el número de moles. Entonces, N, el número de moles, ¿a qué sería igual? Sería 1,8 multiplicado por 1000 y eso dividido entre 18. Me da 100. Es igual a 100 moles. ¿100 moles de qué cosa? De agua, pues, ¿no? 100 moles de agua. Entonces, lo que tenemos acá son 100 moles de agua. 100 moles de agua. Entonces, acá 100 moles en notación científica sería 10 al cuadrado. ¿Está formado por 10 al cuadrado moles de moléculas de agua? Sí, porque el agua es una molécula. El hidrógeno y el oxígeno se unen por enlace covalente. Eso sería verdadero. Ya, verdadero. 2. Contiene 6 por 10 a la 24 moléculas de agua. A 10 a la 24. Pero si tenemos 100 moles, a ver, vamos a poner por acá. Si hay 100 moles, 100 moles no sería otra cosa que 100 multiplicado por 6 por 10 elevado a la 23. ¿No? Sería 6 por 10 a la 23 multiplicado por 100, pero 100 es 10 al cuadrado. Y si es 10 al cuadrado, es 6 por 10 a la 23 más 2 sería 25. 6 por 10 a la 25, jóvenes. O sea, 100 es 10 al cuadrado. Por 10 a la 23 sería 10 a la 25. Pero acá me han puesto 10 a la 24 moléculas de agua. No, eso es falso. Entonces esta segunda alternativa es falsa. Presenta 1 por 10 a la 1 gramos de hidrógeno. Ah, me está pidiendo los gramos de hidrógeno ahora. Bueno, como teníamos 100 moles de agua, HO, ¿no? H2O. H2O. Entonces, hay 2 átomos de hidrógeno por molécula. Sería 2 por 100. Sería 200.
200 moles de átomos de hidrógeno, ¿no? Habrían 200 moles de átomos de hidrógeno. Y se presenta 10 gramos de hidrógeno, pero el hidrógeno pesa 1. 1 por 200 sería 200. 200 gramos de hidrógeno, ¿no? De los átomos de hidrógeno. Entonces tenemos 200 gramos con respecto al átomo de hidrógeno. 200 gramos. Hay 200 moles de átomos de hidrógeno, entonces su masa sería 1 por 200, 200. Sería 200 gramos de átomos de hidrógeno. ¿Presenta 10 gramos de hidrógeno? No, son 200 gramos, jóvenes. 200 gramos. De la tercera también es falsa. Entonces sería verdadero, falso, falso. Te piden las incorrectas, 2 y 3. La A era la respuesta. La A era la respuesta. La A. Entonces en el problema 2, la A. Seguimos. Siguiente diapositiva. Medición del volumen de sustancias. Volumen molar. El volumen de un mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es de 22,4 litros. ¿Ya? Esta es una relación importante. Una mol equivale a 22,4 litros. Condiciones normales. ¿Qué significa? Que la temperatura es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. O la presión 760 milímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera, ¿no? Eso sería. Eso significa condiciones normales. Acá hay un ejercicio, dos ejercicios para que practiquen, ¿ya? Para que ustedes practiquen. Composición porcentual. ¿Cuál es el porcentaje en masa del carbono e hidrógeno en el metano? Entonces, la masa molar del carbono es 12 y del hidrógeno es 1. Entonces, el peso fórmula del metano sería carbono 12, hidrógeno 1 por 4, 4. La suma me da 16. En gramos sería 12 gramos de carbono y 4 por 1, 4 gramos de hidrógeno, ¿no? La sumatoria me da 16 gramos. ¿Qué cosa representa el 16 gramos? Estos 16 gramos representa el 100%. 12 gramos es la contribución del carbono, ¿no? 12 gramos de carbono. ¿Qué porcentaje será? 75%. 4 gramos de hidrógeno. Si 16 es el 100%, 4, ¿qué será? El 25%. Y a eso le llamamos el porcentaje en masa, ¿no? Porcentaje en masa o composición centésimal, lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá la pregunta número 3 de la CEPRATA. Dice, la acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula, ¿no? Carbono, hidrógeno 3, CO, CH3, que a 25 grados Celsius es un líquido incoloro de olor característico, el cual se evapora fácilmente, es inflamable y soluble en agua. Al respecto, determine la composición centésimal del carbono en dicho compuesto. A, composición centésimal. Entonces lo que voy a hacer acá a nuestra propanona, ¿no? Voy a sacarle su fórmula. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3. Va a tener 3 carbonos. Entonces acá le pongo que tiene 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3 acá y 3 acá, tiene 6. Tiene 6 hidrógenos. 6 hidrógenos. Oxígeno, solo hay uno. Un oxígeno. Ahí está. Esa va a ser su fórmula. Tiene 1, 2, 3 carbonos, 3 más 3, 6 hidrógenos y un átomo de oxígeno. Entonces hay que calcular el peso de toda la fórmula. Entonces el peso fórmula sería... ¿Cuál sería su peso fórmula? Carbono es 12, pero son 3, multiplicado por 3. Más el hidrógeno, cuyo peso es 1, son 6, multiplicado por 6. Más, ¿qué cosa? El oxígeno, 16, multiplicado por 1. Sería 16 por 1. Bien. ¿Cuánto será el peso fórmula de este compuesto? Hay que operar. 12 por 3 más 6 más 16. 58. Todo me da 58. Quiere decir que la fórmula pesa como 58. Pero me pide la composición centésimal del carbono, solo del carbono. Ajá. Entonces, para mí este 58, que he calculado el peso de la fórmula, va a representar, ¿qué cosa? El 100%. El 100%. Pero yo quiero la composición centésimal del carbono. Pero de carbono son 3, o sea, 12 por 3. Y 12 por 3, ¿cuánto me da? 12 por 3 sería 36. 36, que es la masa del carbono, ¿qué porcentaje será? Y este sería el porcentaje del carbono, ¿no?
Y acá operamos y determinamos que el porcentaje de carbono sería igual. A ver, ¿cuánto sale el porcentaje de carbono? Sería 36% entre 58. Entre 58, ¿no? 36% entre 58. Y eso me está dando 62,068. Ahí está, 0,68%, pues, ¿no? Entonces, ese sería el porcentaje. Viendo las alternativas, 62 sería este de acá, aproximadamente 62,1. La respuesta sería la D. La D. Profe, que venga uno así en el examen. Bueno, si te viene uno así en el examen, lo tienes que hacer, jóvenes, ¿ah? Lo tienes que hacer si te viene uno así. No, profesor, ¿podría venir uno así? Claro, podría ser, pues, ¿no? Bien, seguimos con el siguiente problema. Vamos, uno más. Acá hay un ejercicio para que practiques. Fórmulas químicas, fórmula molecular. Muestra el número exacto de cada elemento en la molécula, ¿no? Dice, muestra el número exacto de cada elemento en la molécula. Fórmula empírica, muestra los tipos de elementos y la proporción mínima entre ellos. Entonces tenemos la fórmula molecular entre la fórmula empírica es igual a N. No nos vayamos a confundir que este N no es el número de moles, ¿ah? Bueno, generalmente yo no le llamo N, yo le llamo la constante K, ¿ya? Yo le llamo la constante K. En lugar de N, yo le llamo la constante K. Para el ácido acético, por ejemplo, su fórmula molecular es C2H4 oxígeno 2. Esta es la fórmula molecular. Pero su fórmula empírica es CH2 oxígeno. ¿Qué han hecho? A 2 le han sacado la mitad de 2, es 1. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Esto de acá es su fórmula empírica y esta es su fórmula molecular. Por ejemplo, a veces no me entienden esto, yo digo, por ejemplo, la glucosa. La glucosa. La glucosa tiene por fórmula carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces acá yo tengo que es C6, AH12 y oxígeno 6. ¿Ya? Esta va a ser la fórmula molecular de la glucosa. Pero si yo quiero su fórmula empírica sería carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Qué le hago a 6? Le saco sexta, sería 1. Entonces acá sería 1. De 12, sexta, sería 2. ¿Ya? 2. Y de oxígeno 6 le saco sexta, sería 1. Entonces, esto es la fórmula empírica. Y esto es la fórmula molecular. Te das cuenta que la fórmula molecular no está simplificada, es C6H12O6, y la fórmula empírica sí lo han simplificado. Es la mínima expresión, la fórmula empírica sería la mínima fórmula, la simplificada. ¿Y cuál ha sido el factor de simplificación? Ha sido el factor K. En este caso, un factor de 6. K toma el valor de 6, ¿no? K sería igual a 6, que es lo que lo he simplificado, ¿no? Bien, seguimos entonces. Determinación de la fórmula química. ¿Cuál es la fórmula molecular de un compuesto cuya masa molar es 30 y presenta porcentaje de carbono 80 y porcentaje de hidrógeno 20? ¿Qué se hace? Se toma una muestra de 100 gramos. Entonces, paso 1, se toma una muestra. Acá toma una muestra de 100 gramos del compuesto. Basándonos en la composición, 80% de carbono, tenemos 80 gramos de carbono y 20 gramos de hidrógeno. Se determina el número de moles. Para el carbono sería 80 entre 12. 80 entre 12 da 6,67. En el caso del hidrógeno sería 20 entre 1, da 20. Luego, ¿qué se hace? Se divide entre el menor. De los dos, el menor es 6,67. Entonces, se divide entre el menor de ellos. 6,67, 6,67. ¿Por qué se hace esta división? Porque lo que yo quiero es una relación de números enteros. 6,67 entre 6,67, 1. 20 entre 6,67 da 3. Entonces, la fórmula empírica es C1H3. El peso de esa fórmula empírica es 15. Calculo su peso. Carbono 12, hidrógeno 1. 1 por 3, 3, más 12 me da 15. ¿Qué es lo que se hace ahora? Tengo el dato de la masa molar que es 30. 30 es el peso de la fórmula molecular y 15 es el peso de la fórmula empírica. Entonces de acá tenemos 30 entre 15 me da 2. ¿Ya? Entonces acá la constante K, ¿no? La constante K va a ser igual a 2. Acá va a ser igual, ¿no? La proporcionalidad. Entonces la fórmula molecular es a esta fórmula empírica multiplicarlo por la constante K, que vale 2.
2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Y ya tienes la fórmula molecular. Bueno, ese es el procedimiento que se sigue para determinar la fórmula molecular, conociendo la composición centesimal. Pasamos. Acá tenemos el problema 4, que nos dice, los ésteres presentan aromas agradables a flores y frutas. Por ello, se utilizan en la elaboración de perfumes. El butirato de etilo tiene olor a piña y su composición porcentual es 62,1% de carbono y 10,3% de hidrógeno y 27,6% de oxígeno. Si la masa de un mol de dicho compuesto es 116 gramos, determine su fórmula empírica y molecular respectivamente. A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta para ver cómo estamos. A, B, C, D. Hagan el cálculo. Vamos a publicar resultados. Y en la publicación de resultados observamos que han marcado la B, la C y la D. ¿Cómo se hace? Primero tomas una muestra. Una muestra de 100 gramos. La de 100 gramos. Y le aplicas la composición, pues, ¿no? 62,1% de carbono. O sea, de los 100 gramos, 62,1% es de carbono. ¿Qué significa eso? Que lo que tú tienes acá son 62,1 gramos. ¿De qué cosa? De carbono. 10,3% sería 10,3 gramos. ¿De qué cosa? De hidrógeno. Y finalmente tienes 27,6%. 27,6%, que sería 27,6 gramos de oxígeno. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el problema no me dan la muestra. Tú asumes una muestra de 100 gramos. Por eso puedo asumir otra muestra, 20 gramos, 7 gramos, 17 gramos, 55 gramos. Sí, la muestra que tú quieras. Por conveniencia, yo tomo 100 gramos para hacerlo más fácil los cálculos. Entonces, sería 62 de carbono, 10 de hidrógeno y 27,6 gramos de oxígeno. Paso número 2, dividir entre su masa molar. Del carbono, su masa molar es 12 gramos por mol. 12 gramos por mol. Para el hidrógeno, su masa molar del átomo sería 1 gramo por mol. Y para el oxígeno sería 16, ¿no? 16 gramos por mol. Se divide, tienes que hacer divisiones, vas a tener que dividir. Divides y divides. ¿Ya? Entonces, en esta división, ¿cuánto te vas a dar acá? Bueno, vamos a calcular. 62,1 entre 12. Eso me da 5,175. Acá, yo les ayudo. 10,3 entre 1, jóvenes, eso da 10,3. Te toca a ti. 27,6 entre 16. 27,6 entre 16. Y eso me va a dar 1,725. ¿Ya? 1,725. Y todo esto va a quedar en mol, mol y mol.
Pero la fórmula no tiene decimales. Entonces yo busco una relación de números enteros. Busco al menor de todos ellos. ¿Quién es el menor? El menor es 1,725 y entre él voy a dividir a todos. Entre el menor. ¿Quién es el menor? 1,725. Entonces acá voy a colocar 1,725. Acá coloco 1,725. Y acá también ponemos 1,725. ¿Por qué divido? Porque esa división me va a dar una relación de números enteros. Y eso es lo que yo busco. Una relación de números enteros. ¿Ya? Entonces, dividiendo. Acá les da 1, jóvenes. Yo les ayudo. Acá da 1. Te toca a ti. ¿Cuánto da esta división? Sería 5,175 entre 1,725. Eso me da 3. Acá dio 3. Acá también hay que dividir. 10,3 entre 1,725. Y esto me da 5,9. 5,97. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Claro, muy bien, Andrea. Entonces, estos números yo los puedo aproximar. Entonces, puede hacer una aproximación. Acá sería 3, acá sería 6 y acá sería 1. Listo. Ya tengo mi fórmula empírica. Significa que de carbono tenemos 3 átomos, de hidrógeno tenemos 6 átomos y de oxígeno tenemos 1 átomo. Entonces, su fórmula empírica, la fórmula empírica, ¿cuál sería? Sería carbono, hidrógeno y oxígeno. De carbono hay 3. De hidrógeno hay 6. Y de oxígeno hay 1. Listo. 1. ¿Qué tenemos que hacer? Al toque, hallar su peso. El peso de la fórmula. ¿Cuánto será su peso de fórmula? Carbono 12. 12 por 3. Hay que multiplicar. 12 por 3. 12 por 3. Más. El hidrógeno es 1 por 6, me da 6. Más el oxígeno, que es 16. Me da 58. Entonces, el peso de esta fórmula es 58. ¿Ya? Entonces, yo quiero hallar la constante K. La constante K. La constante K va a ser igual al peso de la fórmula molecular entre el peso de la fórmula empírica. Ese 58 lo pones en el denominador. Nos faltaría el peso de la fórmula molecular. Y justamente es dato, dice. Si la masa de un mol de dicho compuesto, acá está, me lo están diciendo. Si la masa de un mol de dicho compuesto es 116 gramos, ya me lo dieron como dato. Eso va acá arriba, pues. 116 gramos. Listo, esa división me da igual a 2 por 8, 16, 2 por 5, 10, 16, 7, 16, 2. El factor es 2. Este 2 multiplica la fórmula empírica y así obtenemos la fórmula molecular. Y la fórmula molecular sería carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, 2 por 3, 6. 2 por 6, 12. Y 2 por 1, 2. Listo. Entonces sería 3, 6, 1 y 6, 12, 2. La C, la respuesta. La C. La C sería la respuesta. No, para el problema 4, la C.
Bueno, vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Relaciones estequiométricas. Mira, recién entramos a estequiometría. En la estequiometría se establecen relaciones. Por ejemplo, acá tenemos 2 moles de óxido de nitrógeno que reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de dióxido de nitrógeno. Según se observa, las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas, ¿no? Acá la composición, ¿no?, de reacción va a ser fija y definida. Ejemplo, tenemos acá 2 moléculas de óxido de nitrógeno reaccionan con 1 molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Si a 2 lo aumento a 10 moléculas, lo que necesito de oxígeno son 5 moléculas para producir 10 moléculas de dióxido de nitrógeno. Si considero por el número de Avogadro, recuerda que estos son 2 moles, y 2 moles es 1,2 por 10 a la 24 moléculas. Acá sería 6 por 10 a la 23 moléculas. Produciría 2 moles, que sería 1,2 por 10 a la 24 moléculas. La relación de moles sería 2 moles del óxido de nitrógeno reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de dióxido de nitrógeno. De 2 lo subo a 5, mira, lo estoy subiendo a 5. De 2 a 5, entonces, ¿qué han hecho acá? Ha aumentado la cantidad de moles. Pero la relación entre ellos dos es la mitad, mira. Si tengo del 2, de él necesito la mitad, 1. Si acá tengo 5, de él necesito la mitad, 2,5. Para 5 moles de óxido de nitrógeno, necesito de oxígeno la mitad, 2,5 moles. Y lo que se produce son 2 moles. En este caso son iguales, 2 moles de óxido de nitrógeno, 2 moles de dióxido de nitrógeno. Si tengo 5 moles de óxido de nitrógeno, se producen 5 moles de dióxido de nitrógeno. La relación, mira, 5, 5. En masa, el óxido de nitrógeno multiplicado por 2 es 60, ¿no? Acá es 14 más 16, 30. Y 30 por 2, 60. 60 gramos es lo que pesa 2 moles de óxido de nitrógeno. A esto, todo eso se conoce como la masa estequiométrica. Entonces, ¿qué cosa es 60 gramos? Es la masa estequiométrica. Y resulta de multiplicar 2 moles por el peso fórmula del óxido de nitrógeno. 32 gramos. Sería 16 por 2, 32. Por 1, 32. Eso produce 2 moles de óxido de nitrógeno. Sería 16 por 2, 32. Y 32 más 14. 32 más 14. 46. 46, ¿no? Por 2 me da 92 gramos. Y entonces, esto es la masa estequiométrica. A esto se le conoce con el nombre de la masa estequiométrica. Ya es la masa estequiométrica. Entonces, ¿cómo sería la masa estequiométrica? Multiplicando el peso fórmula por el coeficiente. Peso fórmula por el coeficiente. Acá el coeficiente es 1, el peso de la fórmula nada más, ¿no? Como son gases, 2 moles es 22,4 por 2, 4,8 litros. Acá es 1 mol, 22,4 litros. Acá hay 2 moles, 44,8 litros a condiciones normales. Eso cuando se trata del volumen. Seguimos. Acá tenemos el problema 5. ¿Qué nos dice? La resistencia a la corrosión del aluminio se debe a la presencia permanente de una capa de óxido natural en su superficie. Sin embargo, se corroe en ambientes muy agresivos, como se muestra en la siguiente reacción. Aluminio más ácido sulfúrico te da el sulfato de aluminio más hidrógeno. Si se consume por completo 27 gramos de aluminio, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Se requiere como mínimo 147 gramos de ácido sulfúrico. Se produce 33,6 litros de gas hidrógeno en condiciones normales. 3. Se forma 1 mol de sulfato de aluminio. ¿Cuál será la respuesta? Entonces, paso número 1, ver que la ecuación esté balanceada. 1 átomo de aluminio, 2 átomos de aluminio. Acá hay que multiplicar por 2. 1 azufre, acá hay 3 azufres. Acá hay que multiplicar por 3. 3 azufres, 3 azufres. 3 por 2, 6. 6 hidrógenos. Acá va por 3. 3 por 2, 6. El oxígeno al último. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. La ecuación quedó balanceada. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos 2 moles de aluminio, ¿no? Acá serían 2 moles. 2 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de ácido sulfúrico. ¿Para producir qué cosa? 1 mol de sulfato de aluminio. Y para producir 3 moles de hidrógeno. ¿Ya? Dice acá, se requiere como mínimo 147 gramos de ácido sulfúrico. ¿Cuánto necesitamos de ácido? Esta es nuestra X. No sabemos. En gramos, dice, pues, ¿no? Entonces necesito una relación en masa, de masas molares. Entonces, dato, tenemos 27 gramos de aluminio. Entonces acá sería el dato que tenemos 27 gramos de aluminio.
Entonces, la masa estequiométrica sería 2 moles de aluminio. ¿Pero cuánto pesa el aluminio? A ver, debe ser dato por acá. El aluminio acá está 27. El aluminio es 27. Pero como son 2, sería 27 por 2. Entonces, acá su masa estequiométrica sería 2 por 27. ¿Ya? Y esto ya estaría en gramos. Para el ácido sulfúrico, ¿cuánto pesa el ácido sulfúrico? Dato, 98. Como son 3 moles, sería 3 por 98. 3 por 98. De acá determinamos el valor de X. ¿Cuánto sale el valor de X? Entonces decimos X sería igual 27 por 3 por 98 entre 2 por 27. Eso me da 147. X es igual a 147 gramos del ácido. Entonces, para calcular la masa de ácido que se requiere son 147 gramos. ¿Ya? Entonces, la primera alternativa, ¿cómo sería? Verdadera. ¿Ya? Verdadera para la primera. Verdadera la primera. 2. Se produce 33,6 litros de gas hidrógeno a condiciones normales. Ajá, la producción de hidrógeno, ¿cuánto es? ¿No? La producción de hidrógeno, ¿cuánto es? Entonces, si tenemos 27 gramos de aluminio, ¿cuánto vamos a producir de hidrógeno? La relación es por cada 2 moles de aluminio se producen 3 moles de hidrógeno. Entonces, lo que tenemos en moles, ¿cuántas moles serían 27 gramos? Acá dice que la masa molar del aluminio es 27. ¿Qué significa eso? Que una mol de aluminio es directamente proporcional a 27 gramos de aluminio. ¿Qué significa eso? Que en una mol de aluminio, ¿qué masa tenemos? 27 gramos de aluminio. Pero ese es nuestro dato. Según dato del problema, tenemos 27 gramos de aluminio. Si tenemos 27 gramos de aluminio, ¿qué cosas son 27 gramos de aluminio? Una mol. Esto no es otra cosa que una mol. Una mol. Entonces tenemos una mol de aluminio. Ese es nuestro dato. Entonces acá le ponemos, lo que tenemos es una mol de aluminio. Una mol de aluminio, según dato del problema. Entonces, ¿cuántas moles tendremos de hidrógeno? X moles, ¿no?, de hidrógeno. Entonces, de acá podemos sacar una relación. Según la estequiometría, nos dice porque por cada 2 moles de aluminio se producen 3 moles de hidrógeno. Si tenemos de dato una mol de aluminio, entonces, ¿cuántas moles se producen de hidrógeno? De acá determinamos el valor de X. X sería igual. ¿Cuánto sale el valor de X? Sería 1 por 3 entre 2, ¿no? Entre 2. Sería 1 por 3 entre 2. Y eso me da 1,5. 1,5 moles, ¿de qué cosa? De hidrógeno. 1,5 moles de hidrógeno. Pero me están pidiendo el volumen, no las moles. Entonces, hallo mi factor de conversión. Y acá debes recordar de la teoría, lo mencioné, que una mol de cualquier gas a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? Una mol de cualquier gas a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede escribir a cuánto equivale una mol de cualquier gas a condiciones normales? En volumen, no en presión. ¿Un litro? No, no es un litro. 22,4 litros. Muy bien, Carla. Muy bien, Lisbeth. No, Carla, ¿no? Muy bien, Carla. 22,4 litros. Entonces, condiciones normales significa presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y temperatura 273 Kelvin. Eso significa condiciones normales. Pero la equivalencia en volumen, en litros, ¿a cuánto equivale una mol de cualquier gas? Y eso es 22,4 litros. Entonces acá era 22,4 litros. Ya, eso tenías que recordar. Que una mol, ¿a cuánto equivale? A 22,4 litros. Ahora sí, ¿se entendió? Condiciones normales significa presión una atmósfera y temperatura 0 grados Celsius. Eso es condiciones normales. ¿Pero qué se cumple a condiciones normales? Se cumple que una mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros. Ahora sí, ¿se entendió? Eso se asume que ustedes ya lo saben. ¿Ya? Eso están asumiendo que ustedes lo saben. Por eso no lo han puesto como dato. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cancela acá? Lo que se cancela acá es mol con mol.
y te va a quedar pues el volumen. Entonces X, que es lo que me pedía el problema, sería 1.5 por 22,4. Y eso me da 33,6. 33,6 litros. ¿Ya? 33,6 litros. Y acá han puesto 33,6 litros de gas hidrógeno a condiciones normales. Eso sería verdadero. Ya, verdadero. La tercera, se forma un mol de sulfato de aluminio. Ahora me piden cuánto se forma de sulfato de aluminio, ¿no? En moles, ¿no? En moles. Bueno, se forma un mol de sulfato de aluminio. Acá está el sulfato de aluminio. ¿Ya? Pero el dato es que nosotros tenemos 27 gramos de aluminio, que es una mol. O sea, 27 gramos de aluminio, que es nuestro dato, este es el dato, es una mol. Tenemos una mol de aluminio. Entonces, ¿cuánto se va a formar X moles de la sal sulfato de aluminio? ¿Cuál es la relación ahora? La relación es la siguiente. Una mol de sulfato de aluminio es proporcional a 2 moles, ¿no? En forma estequiométrica. Esta es la relación estequiométrica. Pero del dato tenemos que tenemos una mol de aluminio, que es nuestro dato. Entonces, ¿cuántas moles se producirán? Eso es. Entonces ahí establezco mi relación. Pero razonando, vamos a razonar. Si de él tenemos 2 moles de aluminio, lo que se produce de la sal es la mitad. De 2, de la sal es la mitad, una mol, ¿no? La relación es de 2 a 1. Si de él tengo una mol, ¿cuánto se va a producir del sulfato de aluminio? La mitad, pues, ¿no? X sería igual a la mitad. O sea, 0,5 moles. 0,5 moles, la mitad. Y acá dice, ¿se forma un mol de sulfato de aluminio? Falso. No se forma una mol, se forma 0,5 nada más. Falso la tercera. La respuesta sería verdadero, verdadero, falso. La clave, la A. ¿Ya? La clave, la A. La A sería la respuesta. La A sería la respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Seguimos. Acá tenemos un ejercicio para que practiquen. Reactivo limitante. Es el reactivo que se consume totalmente en una reacción y limita la cantidad de producto formado. Ese es el reactivo limitante. Bueno, acá hay un ejercicio para que ustedes practiquen. Acá vamos a aplicar el reactivo limitante en este problema. Dice, la urea es una sustancia que se elimina en nuestro organismo mediante la orina y el sudor. Si para obtenerla se combina 340 gramos de amoníaco y 500 gramos de dióxido de carbono, según la siguiente reacción. El reactivo en exceso y el limitante es, me piden determinar reactivo limitante en exceso. Lo primero que determinamos son los coeficientes estequiométricos. Acá tenemos un átomo de nitrógeno y acá hay 2. Entonces acá necesitamos multiplicar por 2. Acá tenemos un átomo de carbono y acá hay un átomo de carbono. Bueno, acá sería por 1. Acá tenemos 6 átomos de hidrógeno. Acá tenemos 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces acá el coeficiente debe ser 1. 2 átomos de oxígeno. Acá hay 1 y acá hay 1. Ahí están los 2. Entonces la ecuación quedó balanceada. Entonces no te olvides de balancear. Siempre es bueno verificar que esté balanceado. Datos. 340 gramos de amoníaco. Entonces acá tenemos nuestro primer dato. 340 gramos de amoníaco. Y el segundo dato es 500 gramos de dióxido de carbono. Tenemos de él 500 gramos. ¿Qué tenemos que hacer? Como tenemos estos dos datos, lo que voy a hacer es dividir entre la masa estequiométrica cada uno de ellos. A él lo divido entre la masa estequiométrica y a él lo divido entre su masa estequiométrica. O sea, ¿qué estoy haciendo? Dividiendo. ¿Entre quién? Entre la masa estequiométrica. Para el amoníaco, acá está, su masa molar es 17. Sería 17 por 2. 17 por 2. O sea, 2 por 17. Y esa es la masa estequiométrica. Para el dióxido de carbono, 44. 1 por 44. 1 por 44. Al hacer esta división, ¿no? Voy a obtener acá los resultados. ¿Cuánto es 340 entre 2 por 17? 2 por 17. 10. Esto me da 10. ¿No? Esta división he dividido, me da 10. En el segundo caso tenemos 500, que es el dato,
entre 44. Eso me da 11,36. 11,36. 11,36. Ahora, comparo. Como él es mayor, entonces el mayor cociente es el reactivo en exceso. El reactivo en exceso. Y el menor cociente sería mi reactivo limitante. Reactivo limitante. Esto es una forma de calcularlo, ¿no? Dividiendo entre la masa estequiométrica. Entonces, el reactivo limitante es el amoníaco. Dice, ¿el reactivo en exceso es el CO2? Bueno, sí. ¿Y el limitante del amoníaco? Bueno, sí. La primera alternativa sería verdadera, ¿no? En el problema 6, la primera sería verdadera. La segunda, quedan sin reaccionar. O sea, lo que no reacciona. Pues, obviamente, lo que no reacciona está en el exceso. Entonces, quiere decir que de estos 500 gramos, no están reaccionando los 500 gramos. No están reaccionando los 500 gramos. Entonces, ¿cuánto reacciona? No lo sé. Entonces, a esto de acá le voy a llamar A más B. A más B. A más B. A más B debe ser igual a 500. ¿Qué significa eso? A representa lo que sí reacciona y B representa lo que no reacciona. Entonces, lo que reacciona más lo que no reacciona suma 500 en el reactivo en exceso. Entonces, haciendo mi cálculo sería 340, que es el reactivo limitante, va a reaccionar todo. Va a ser 340 entre 2 por 17. Entonces, acá voy a poner 340 entre 2 por 17. Esto debe ser igual a lo que sí reacciona A entre su masa estequiométrica, que es 44. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una proporción. 340 entre 2 por 17 debe ser proporcional a A sobre 44. De acá determinamos el valor de A, o sea, lo que sí reacciona. Lo que sí reacciona sería 340 por 44 entre 2 por 17. Y eso me da 440. A ver, 340 por 44 entre 2 por 17. 440 sale. 440 gramos. Entonces, esto es lo que sí reacciona. Esto es lo que sí reacciona. Pero a mí me está preguntando lo que queda sin reaccionar, o sea, lo que no reacciona, o sea, B. B sería igual a restar 500 menos 440. ¿Ya? Y eso sería igual, ¿cuánto me da esto? Sería menos 500, ¿no? 60. Esto sería 60 gramos. Lo que no reacciona son 60 gramos. Esto es lo que no reacciona. No reacciona. O sea, lo que no reacciona son 60 gramos. Y acá dice, ¿quedan sin reaccionar 60 gramos del reactivo en exceso? Bueno, sí, verdadero. Quedan sin reaccionar 60 gramos. Se produce 800 gramos de urea. Ahora me están pidiendo por la urea. Acá está la urea. Le voy a llamar W. ¿Cuánto de urea se produce? Sabiendo que su masa estequiométrica es 1 por lo que pesa la urea. Pero la urea, según dato del problema, pesa 60. Entonces acá sería 60. Peso sobre 60. Entonces mi relación sería 340 entre 2 por 17, ¿no? Debe ser igual a lo que me pide el problema, W, entre 60. Y de acá determinamos el valor de W. W, ¿a qué sería igual? Sería 340 por 60 entre 2 por 17. Eso me da 600. 600 gramos. 600 gramos. Lo que se está produciendo son 600 gramos. 600 gramos de urea. Y dice acá, ¿se produce 800? No, no se produce 800, se produce 600. Falso. Verdadero, verdadero, falso. La D es la respuesta. ¿Ya? La D sería la respuesta. La D es la respuesta.
¿Sí? Esa sería la respuesta. Seguimos. Pureza de reactivo. ¿No? La pureza significa que el reactivo tiene un porcentaje de pureza, puede ser del 90%, 95%. ¿No? Pureza de reactivo, acá tenemos un ejemplo para practicar. Tenemos acá el problema 7, dice, la blenda es un mineral a partir del cual se extrae zinc para producir latón. Una de las etapas es la reacción con el oxígeno como se muestra, ¿no? Acá tenemos la reacción. Siempre verificando que esté balanceado. Un zinc, un azufre, dos oxígenos, acá hay 2 más 1, 3. Hay 3 oxígenos, jóvenes. Entonces acá sería 3 medios. 3 medios multiplico por 2, acá sería 2, acá sería 3, acá sería 2 y acá sería 2. A ver, vamos a ver ahora. 2 zinc, 2 azufres, 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 2, 4 más 2, 6. La ecuación está balanceada. Y se determina la masa en gramos de óxido de zinc, el peso de óxido de zinc, me piden determinar, no lo sabemos, que se puede producir si 1 kilogramo de una muestra que contiene 48,5% en masa de sulfuro de zinc. Mira, 1 kilogramo no es otra cosa que 1000 gramos. ¿Ya? ¿Qué cosa es 1 kilogramo? 1000 gramos. Y dice que contiene 48,5% de masa de sulfuro de zinc. Le saco este porcentaje a 1000. Sería 485 gramos. Entonces lo que tengo de él son 485 gramos de sulfuro de zinc. Entonces de sulfuro de zinc tenemos 485 gramos. Se combinan con suficiente cantidad de oxígeno. Bueno, el oxígeno está en suficiente cantidad, dice, pues, ¿no? Dice la pregunta. Determinar la masa en gramos de óxido de zinc que se produce. Bueno, solo hay que dividir, establecer una relación con las masas estequiométricas. Masa estequiométrica, masa estequiométrica. ¿Cuál es la masa estequiométrica? Bueno, para el caso del sulfuro de zinc es 97. Por el coeficiente que es 2, sería 2 por 97. Acá sería 2 por 97. Esa es la masa estequiométrica. Para el óxido de zinc, 81. Sería 2 por 81 acá. 2 por 81. Ya está. Y calculamos, ¿cuánto sale el peso? El peso sería igual, ¿no? Hay que operar, pues, ¿no? 485 por 2 por 81, todo eso entre 2 por 97. 2 por 97. Todo eso me sale 405. 405 gramos. Entonces la respuesta debería ser 405 gramos. En el problema 7, 405 gramos sería la A, la respuesta, ¿no? La respuesta es la A sería la respuesta. ¿Ya? Esa es la clave. Jóvenes, me queda un minuto. Porcentaje de rendimiento. ¿Cómo se calcula el rendimiento? Es lo real sobre lo teórico. Lo real es lo que viene en el dato. Generalmente lo real viene como dato. Y lo teórico lo tienes que calcular estequiométricamente. Hay un ejemplo para que practiques. Y acá tenemos el problema 8. ¿Qué me dan de dato? Veamos, dice. Primero hay que balancear. Un calcio. 2 vanadios, acá hay un vanadio. Multiplicamos por 2 aquí. Acá hay 5 oxígenos. Acá hay 2. Hay que multiplicar acá por 5. 5 oxígenos, 2 vanadios, 5 calcios, acá por 5. 5 calcios. La ecuación está balanceada. Dice, si en un proceso industrial se combina 364 gramos de pentóxido de vanadio, tenemos de él 364 gramos. Con 50 gramos de calcio, y de calcio tenemos 50 gramos. Y se obtuvo 15,3. Ah, este es el dato real. Este es el real, jóvenes, el dato real. Determina el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Qué tenemos acá? Vanadio, dice, ¿no? De vanadio. Entonces, lo que hay que determinar acá, W, es cuánto vanadio teórico tenemos. Aquí hay que calcular el teórico. ¿Ya? El teórico. Creo que tú ya lo puedes hacer ya. ¿Sí? Ya te he enseñado, ya te indiqué que este es el teórico, lo calculas, lo divides. Real entre teórico por 100 y esa es la respuesta. En el problema 8 te tiene que estar saliendo la respuesta, la A. Ya, la clave te va a salir la A. La A te va a salir. Ya, la A sale. En el problema 9,
Problema 9. Es un problema, primero tienes que hacer el balance, no te olvides nunca de balancear. Hay un aluminio, 3 cloros, un cloro, 2 hidrógenos, un hidrógeno, por 6 acá. Por 6. Entonces acá sería por 2 y acá sería por 3. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 2 aluminios, aquí por 2. 2 aluminios. ¿Qué te pide el problema? Dice, si reacciona 540 gramos de aluminio, de él tienes 540 gramos de aluminio, con un exceso de ácido, determine la masa en gramos de cloruro de aluminio, o sea, te está pidiendo él, W, si el rendimiento de la reacción es el 80%. Ajá, lo que vas a hacer es hallar W. Este W que calculas representa el 100%, y te pide si el 80%. Entonces, el 80%, ¿cuánto sería? Calculas el 80% y eso sería tu respuesta. Eso sería tu X. Y con eso el problema está resuelto. ¿Ya? La respuesta en la 9 te tiene que salir la C. La C. La C te va a salir. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Ya? Hasta la siguiente clase. De los propuestos, 1A, 2D, 3B, 4B, 5A. Les pongo la encuesta para que me evalúen.